es un programa pagado, por lo que los comentarios vertidos en este son única y exclusivamente responsabilidad de quien los expresa y no reflejan la forma de pensar de esta estación radiodifusora. Vivimos en tiempos en donde en lugar de ver caras sonrientes, conocemos corazones lastimados. Los hogares que antes eran base de amor y paz, ahora son invadidos por razones de divorcios y separaciones. Pero nunca es tarde para volver a empezar y caminar hacia una vida mejor, escuchando la voz de la liberación. Bienvenidos a este espacio donde le proporcionaremos herramientas de crecimiento personal y familiar, basadas en la palabra del Señor. Escucha a continuación el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Saúl Ramírez de la iglesia Piedra Viva. ¿Dónde está el pueblo libre? Dice: tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración, a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz y por tu llaga. No daremos gloria. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre. Fallé en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre. Fallé en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. ¡Vamos! Si eligos libertades, seréis verdaderamente, verdaderamente. ¡Vamos! Soy libre. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, alguien dígalo, soy libre, soy libre, soy libre, grítalo, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre.
Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, muy buenos días, muy buenos días en esta hermosa mañana. Hoy estamos una vez más ya aquí en la estación Radio Luz, la estación que ilumina tu vida, en esta plataforma, conectándonos una vez más en YouTube también. Y bueno, estamos bien contentos porque realmente Dios ha sido bueno con nosotros. Nos sentimos bien contentos, privilegiados de poder bendecirles en esta hermosa mañana. Realmente es una gran bendición, es un gran gozo saludarte y espero que Dios siga manifestándose en sus vidas de cada uno. Bendiciones a todos, Dios les bendiga, saludos para todos y cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, toda nuestra familia en Cristo Jesús, que están en sintonía a través de este segmento, a través de esta programación, La Voz de la Liberación. Veamos rápidamente por ahí, saludos a mi hermano Milton Garza, que siempre nos sintoniza cada vez que estamos conectados para compartir un mensaje de la palabra del Señor. También por ahí mi hermano Juan Campeán, estamos orando por tu familia, siervo, bendiciones, declaramos victoria sobre tu vida y declaramos sanidad sobre tu familia en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Saludos para toda nuestra gente hermosa, nuestra gente bonita que siempre está pendiente de nuestros segmentos. Para mí es un placer, es un gran gozo saludarles a través de esta plataforma de Facebook Live y mi programación, nuestra programación a través del ministerio Iglesia Piedra Viva, La Voz de la Liberación. Queremos invitarte hoy martes, ya estamos finalizando este mes de julio, 27 de julio. Queremos invitarte a nuestra celebración de intercesión, noche de oración, de clamor y de intercesión. Hoy martes, 7:30 de la noche, estamos localizados en el 1007 West Digmar. 1007 West Digmar, Iglesia Piedra Viva, aquí en la bella ciudad de Austin, Texas. 1007 West Digmar. Estamos muy contentos y felices de que usted se dé la oportunidad de visitarnos. Algo está sucediendo en nuestro ministerio, un mover del Espíritu de Dios, una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, y queremos de que usted sea el privilegiado, el bendecido, y que usted pueda venir y recibir una impartición poderosa del Espíritu Santo a favor de su vida, a favor de su familia, a favor de su iglesia, a favor, yo no sé, de su empresa, negocio, yo no sé, pero si usted quiere que estemos orando por usted esta noche, déjenos su petición, déjenos sus necesidades por la cual quiere que oremos, y créanlo que con toda seguridad que vamos a estar orando al Señor por su vida. Y yo creo que siempre Dios va a manifestar su poder a favor de su vida. Así que, sin duda alguna, que en cuya presencia del Señor estoy, que vamos a orar por usted esta noche. Así que recuerde, hoy a las 7:30 de la noche estamos en el 1007 West Digmar, Iglesia Piedra Viva. Así que este mes de agosto estaremos en el país de México, en el mes de agosto. A mediados de este mes de agosto estaremos por allá en Juchitán, Oaxaca, estaremos en Veracruz, en Poza Rica, en algunos pueblos por ahí, algunas montañas por ahí. Vamos a estar allá en Veracruz, estaremos compartiendo el mensaje. Así que vamos a estar llevando el mensaje del Señor. Y también en la costa Esmeralda de Oaxaca estaremos allá también compartiendo el mensaje del Señor. Quiero saludar a toda mi familia en Cristo, a todos mis hermanos en sangre por allá en Oaxaca, a toda la gente hermosa que siempre está en sintonía a través de nuestros segmentos, a través de nuestras programaciones, La Voz de la Liberación. Así que hermanos, mis hermanos, hoy a las 7:30, recuerde, tenemos nuestro servicio, tenemos nuestro culto, hoy a las 7:30 de la noche. Va a ser una gran bendición, va a ser un gran privilegio el que usted se dé la oportunidad de acompañarnos hoy a las 7:30 de la noche. Reciba saludos de nuestro ministerio Iglesia Piedra Viva. Así que hoy en esta mañana quiero compartir un consejo de la palabra del Señor, ya que Dios sigue manifestando su poder a favor de todos y cada uno de nosotros. Quiero saludar a mi amada esposa, la pastora Marta Ramírez, y hoy también quiero saludar a mi niña, a mi hija Micael, que está cumpliendo años el día de hoy.
le bendigo y yo sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nuestros hijos y sé que Dios va a mostrar su poder a favor de nosotros. Siempre como padres estamos orando y clamando por la vida de nuestros hijos. Así que bendiciones, abre tu oído, abre tu mente para oír la palabra del Señor, abra su corazón para escuchar la palabra del Señor, viendo al mundo como Dios lo mira. Quiero leer una porción de la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, en el verso 44, dice la palabra del Señor: y les dijo estas palabras, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros seréis testigos de estas cosas. He aquí, yo voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder desde lo alto. Mire qué impresionante, poderosa palabra del Señor, pero me gusta mucho el verso 45, donde les dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo no sé si tú puedes decirle al Señor en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, o verbalmente decirle: Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda comprender tus escrituras día con día, tu palabra día con día, en el nombre del Señor. Así que esta mañana, qué hermoso es poder decirle al Señor que abra nuestro entendimiento. Y me gusta el verso 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos en la ciudad, quedaos hasta que yo envíe el poder del Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Y Hechos capítulo 1 verso 8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué impresionante tener los ojos de Dios, que nosotros, los hijos del Señor, los hombres y mujeres que proclamamos el Evangelio, tengamos los ojos de Dios y que podamos ver al mundo como Dios mira al mundo, como Dios mira a las naciones. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ver las naciones como Dios la ve. Y esta visión solamente se desarrolla mientras aprendemos más sobre cómo Dios habla a través de su palabra sobre el mundo. Entonces, en estos versículos hay una palabra, un mensaje clave, una palabra llave, maestra, para entender la visión de cómo Dios mira el mundo. Por eso es importante nosotros ilustrar los capítulos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. La Biblia nos muestra, bueno, es compuesta, y todo el mundo sabe, por 66 libros que están separados. Cada libro en la Biblia contiene un versículo llave. Entonces nosotros le llamamos de versículo llave porque funciona como una llave en el mundo natural. Así como una llave natural abre una puerta, también un versículo llave abre una puerta espiritual para entender el tema. Así que esto es bien importante nosotros, entender las llaves, los versículos claves. La Biblia es un conjunto que tiene siempre una llave maestra, un pasaje especial que abre el significado a toda la palabra de Dios. Y esta llave maestra nos permite entender muchas veces el contenido de la palabra del Señor, el contenido que está escrito en las Sagradas Escrituras, y nos permite ver más allá de cómo Dios mira al mundo. Así que aquí hay un mensaje bien claro. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué impresionante, hay una llave.
¿Cuánta gente no entiende y no comprende el mensaje de la palabra de Dios? Y le digo, así está escrito. Y así es necesario así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento, el evangelio del arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire la responsabilidad de los hombres y mujeres de Dios que hemos recibido una visión de parte de Dios. Recientemente yo he convertido al Señor una pasión por predicar el evangelio. Yo recuerdo que me fui a una tienda y me compré un megafón, y como loco andaba en las calles anunciando el evangelio junto con mi amada esposa, horas de la noche, 9, 10 de la noche, en barrios, en las calles, con cartelones, predicando el evangelio. Esto era impresionante, pero importante, de cómo dejar que el Espíritu Santo, Dios, abra tu entendimiento para comprender mejor esta escritura. Esto nos da a entender, significa que Jesús estaba dando una llave maestra a sus discípulos para que pudiesen entender mejor. Les estaba ayudando a entender la palabra de Dios. Si usted no entiende estos dos hechos, usted necesita entender la palabra de Dios de verdad. Primero, es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Era necesario que Jesús sufriese. Era necesario que Jesús diese su vida por nosotros. Era necesario que Él sufriese para reconciliar al hombre pecador con un Dios justo. Era necesario pasar por esa situación adversa, difícil. Esta es una verdad llave, una verdad clave detrás del mensaje de la palabra de Dios. Dios dijo que las penalidades del pecado eran la muerte física, espiritual y eterna. Esa era la paga del pecado. Por eso era necesario que un hombre justo, la Biblia dice que por un hombre entró la muerte y por otro entró la vida. Así que cuando Dios puso a la primer pareja en el huerto del jardín del Edén, Dios puso dos árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comas ciertamente ese día morirás. Entonces nos damos cuenta que el Señor estaba advirtiendo a la humanidad de tal cosa que si ellos cometiesen había una penalidad. Es necesario, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, de acuerdo a Romanos 6:23. Entonces, Jesucristo fue manifestado en carne, hecho en carne, y vino al mundo. ¿Para qué vino al mundo? Dejó su trono de gloria. Vino a morir en lugar de la humanidad, en lugar del mundo entero. Mire la visión mundial de Dios. Vino a dar su vida por el mundo pecador. La palabra del Señor dice, porque como la desobediencia de un solo hombre, escuche bien, de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Por un hombre entró el pecado, la muerte, y eso nos condenó. Pero gracias a Jesús, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la visión de Dios, que Él mostró su amor para con nosotros. Aunque el mundo siendo pecador, Cristo vino y dio su vida por ti y por mí, murió por nosotros. Entonces vemos el grande amor de Dios por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando del globo terráqueo, está hablando de los hombres. Cuando habla del mundo, en este verso, no está hablando del mundo, del globo terráqueo, habla de la humanidad, del hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Los grandes hombres de Dios, los grandes sabios del Señor, dicen que este versículo es la Biblia entera, es la Biblia completa, porque ahí está todos los ingredientes, ahí se encuentra toda la esencia de Dios, todo el amor de Dios, todo el poder de Dios radica en este verso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando Dios mira al mundo, Él ve a la humanidad pecadora, Él la ve como en necesidades, que necesita un Salvador. Necesita a alguien que los restaure, que los saque de la esclavitud, que los saque de donde va caminando. Hay caminos que al hombre le parecen que van caminando caminos de bien, pero su final son caminos de muerte. Por eso el mensaje de Proverbios capítulo 3 verso 5 dice: fíate de Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Aquí, hermano, hay tres llaves. Hay tres llaves en este versículo. Número 1, confía en Jehová. Esa es la primera llave. La llave te trae seguridad, te trae confianza, te trae, mi hermano mío, los regalos, las bendiciones. Fíjate de Jehová y no te apoyes en tu persona, no te apoyes en tus propios pensamientos, no te apoyes en tus propias capacidades y fuerzas. Fíjate de Jehová. Reconoce, 2, la segunda llave, reconoce a Jehová en todos tus caminos. Tercera llave, y Él enderezará tus veredas. Qué impresionante es confiar en el Señor. Cuando Dios mira al mundo, Él lo ve con la necesidad de que el mundo necesita a un Salvador. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces, a través de la fe puesta en Jesús, nuestro Señor y Salvador, y del arrepentimiento de pecado, el hombre automáticamente, Jesucristo te reconcilia con Dios y puede recibir la vida eterna, porque Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesús solamente nos reconcilia con el Padre. Isaías 59 verso 1 dice que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Por eso Dios cerró sus oídos, sus ojos, para no oírte ni verte. Pero todavía no se ha cortado todavía la mano de Jehová tu Dios para socorrerte, para alcanzarte, para salvarte. Todavía Dios está dispuesto a rescatar del hoyo tu vida y coronarte de favores y de misericordias. Necesitamos al Salvador, necesitamos a Jesús como Señor y Salvador. Y dice la palabra del Señor: y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Sabes que me gustan las plataformas hoy en día que se está usando las redes. Cuando Jesús, mira bien, Jesús estaba profetizando. Cuando Pedro venía cansado, ya agobiado, desanimado, venía decidido a tirar la toalla, ya no más. Salió de la barca, tiró sus redes, empezó a empacar sus redes, a guardar sus redes. Venía decepcionado, agotado, cansado. Allá en Lucas capítulo 5 dice la palabra del Señor, mi hermano, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, vino un gran gentío que seguía a Jesús y lo golpeaba, se agolpaban sobre él, lo apretaban, lo empujaban para escuchar la palabra de Dios. Mire el poder que tiene la palabra de Dios. Se agolpaba porque cuando escuchaban la palabra de Dios, milagros sucedían. Cuando tú recibes la palabra con fe, suceden los milagros. Hay gente que está sanando, hay gente que está siendo liberada, hay gente que está siendo restaurada.
Y Jesús vio a 2 barcas que estaban cerca de la orilla. Y los pescadores habían descendido de ellas. Estaban lavando sus redes, guardando sus redes, decepcionados. Pero impresionante que el maestro, yo me imagino que estos hombres miraban a Jesús. Si este hombre pensara en lo que yo estoy sufriendo. Pero Jesús, en su sabia sabiduría, vino al encuentro de aquel hombre y le dijo: préstame tu barca. Y entró en una de ellas, la cual era la de Simón, de Pedro, y le rogó que apartase de la tierra un poco, y se sentó y empezó a predicar desde la barca. Enseñaba la palabra del Señor a las multitudes. Y Pedro escuchó la palabra de Dios, y cuando terminó de hablar le dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes. Echa vuestras redes. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche he tratado de pescar, he trabajado, me he cansado y nada hemos pescado, pero escuché tu palabra, se activó mi fe, pero en tu nombre echaré la red. Aleluya, qué impresionante, en tu nombre. Qué poderoso. La palabra del Señor tiene poder. Nos damos cuenta la manifestación gloriosa del Señor. Entonces, el propósito del Señor era que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Esta es una llave maestra de la Escritura en que debemos predicar el arrepentimiento, en la remisión de pecados en su nombre en todas las naciones. Esto significa que los creyentes tienen la responsabilidad importante. Hoy en día estamos usando las redes que Pedro tiró hacia los mares y sacó muchos peces. De esta forma estamos usando las redes, las plataformas, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Podemos utilizar hoy en día las plataformas que se están cumpliendo las palabras proféticas que hace mucho antes de Jesucristo, mucho antes, años antes, el profeta Daniel profetizaba que en los postreros días la ciencia avanzaría, los días se acortarían, el sol aumentaría su calor, la gente iba a andar para acá y para allá como locos, y eso es lo que está pasando hoy. Ya no alcanza el día se ha cortado, el sol ha aumentado, la tecnología ha avanzado, estamos en el 5G. Estamos ocupando las plataformas, estamos predicando el mensaje a las naciones. Gente de Europa, gente de otros países nos están mirando a través de la plataforma. Hay mucha gente hispana en Japón, en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, en otros países, en África. He visitado muchos países donde hay gente hispana viviendo. Y a través de la plataforma podemos llevar el mensaje, comunicar el mensaje a las naciones. Ezequiel capítulo 3 dice: si yo le digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes, y ni le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero yo voy a demandar su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú has librado tu vida, tu alma. Mire la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios, los hombres y mujeres de Dios. Nuestra responsabilidad es comunicar un mensaje que edifique, que motive, que despierte, que alerte, que redarguya, que reprenda en el amor del Señor. Pero hoy en día conozco muchos cristianos que solo para mostrarse, mujeres simplemente nada más poniéndose bien sexys y con un versículo todo lo puedo en Cristo, no están anunciando el evangelio, se están promoviendo ellas. Hombres, yo he visto a hombres predicadores haciendo la misma mueca que las mujeres hacen. Es impresionante.
Qué impresionante. De verdad que deberíamos de ocupar hoy las redes para comunicar el mensaje del Evangelio. Si yo no le advierto al impío, va a morir el impío irremisiblemente, pero se me va a demandar. Pero si yo uso la plataforma de las redes para compartir un mensaje de salvación, de restauración, un versículo bíblico que pueda ayudar a una familia, a un matrimonio, yo no lo sé. A mí me han llamado tantas personas y me han dicho: pastor, muchas gracias por compartir ese mensaje. Anoche estuve a punto de suicidarme, pero yo escuché ese mensaje, gracias al Señor, gracias a Dios. Quiero que ore por mí, porque hoy quiero reconciliar mi vida con el Señor. Muchísima gente, yo no soy el único, a muchos hombres de Dios, mucha gente les ha llamado y les ha dicho lo mismo. Aunque Jesús murió, fíjate, por toda la humanidad, nosotros no nos salvamos automáticamente del pecado. Cada persona tiene un libre albedrío, tiene una libre voluntad y debe decidir si no se arrepentirá y vuelve al pecado y acepta a Jesús como Salvador. Pero para creer en Jesús y recibir perdón de pecados, las personas primero deben venir a conocer sobre Él. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, verso 13 y verso 14: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mire la responsabilidad. Predicar el arrepentimiento, predicar el perdón de pecados, eso se llama evangelizar. Esto es extender el evangelio. La evangelización del mundo es un tema constante era en la conversación de Jesús. Era el tema principal de Jesús, de llevar el mensaje con sus seguidores, con sus discípulos. Después de su resurrección de los muertos, Jesús exhortó a su iglesia para que nosotros prediquésemos el evangelio. Cuando usted está hablando con alguien por la última vez, usted tiende a discutir lo que es más importante. Las palabras finales de Jesús antes de volver al cielo involucraron la evangelización. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué impresionante que el Señor siempre se preocupó por hombres llenos del Señor, que Él iba a llenar, iba a traer la presencia del Espíritu Santo para compartir el mensaje del Evangelio. Mira la responsabilidad que tenemos. Si nosotros tenemos nada más 2 programas, y no siempre, de vez en cuando tenemos la plata suficiente para pagar 2 programas, y cuando no tenemos solamente un programa. ¿Por qué? Porque se nos es un poco difícil. Pero si hay gente con visión del reino, si hay gente, mi hermano, que quiere bendecir, que sean salvos, ¿por qué no apoyar? ¿Por qué no apoyar un programa de radio para que el mensaje sea extendido? Ya que muchos quizás no pueden, les da pena, les da vergüenza. Como ahora que vamos a salir para México a llevar el mensaje del Evangelio a los lugares donde muy poco entran. Sembrar una Biblia, sembrar para algunas necesidades. Entonces, ¿cómo Dios ve al mundo? ¿Cómo debemos verla nosotros al mundo? Nosotros aprendemos, tenemos que aprender cómo Dios mira al mundo. Él no mira al mundo por lo que se refiere a los límites políticos, gobiernos o culturas. Él ve a las personas pecadoras que necesitan de reconciliarse con Él a través de Jesús. Él ve a un mundo entero que necesita evangelismo. Él está viendo al mundo que se está perdiendo. El Dios está viendo al mundo, cómo el mundo está decayendo, cómo el mundo se está perdiendo por falta de conocimiento. Dios ve al mundo con un propósito divino. En su mente,
Es un propósito, un plan para el mundo que Él estableció antes del principio del mundo. Mismo Dios dijo: yo tengo planes de bien para darte el fin que tú esperas, planes de bienestar y no de calamidad. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo Jesús sean reunidos bajo una cabeza todas las cosas, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra, de acuerdo a Efesios capítulo 1, verso 9 y verso 10, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro, Efesios 3:11. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Es recorrer todas las personas a Él a través de Jesucristo. Es alcanzarlos, tirar las redes, pescar las almas a través de su palabra escrita. Él ha revelado a nosotros este propósito que durante años era un misterio. Te comparto una ilustración natural de cómo Dios ve el mundo. En la Biblia, Dios usa a menudo ejemplos naturales para enseñarnos verdades espirituales. Algo natural es alguna cosa que nosotros podemos observar con nuestros sentidos, que nosotros podemos ver, oír, palpar, tocar, saborear, oler. Lo que es espiritual solo se puede observar con los sentidos espirituales. Lo que es espiritual solo se observan con los sentidos espirituales. Así, para enseñar una verdad espiritual con que nosotros no estamos familiarizados, Dios usa una verdad natural con que nosotros estamos familiarizados. En la Biblia hay muchos ejemplos naturales que ilustran cómo Dios ve el mundo. Jesús dijo a sus discípulos: ¿no dices vosotros, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, que ya están blancos para la siega. Jesús no estaba hablando de la cosecha natural. En los campos estirados ante ellos era el momento en que habló estas palabras. Él estaba hablando de una cosecha espiritual. Jesús usó el ejemplo de la cosecha natural a dar una visión espiritual del mundo a sus seguidores. En otra ocasión Jesús declaró: el campo es el mundo. Hay un canto que desde niño me aprendí. Dice: no te olvides que en el mundo hay una mar y que tu alma quiere sepultar. Pero tienes una roca que es Jesús. Él te quiere salvar. En el mar, cuando no sabes nadar, obvio que te vas a ahogar. Así hay muchas personas en el mundo. El mundo representa el mar. Tanta gente que se está muriendo, ahogando poco a poco, y no quieren tomarse de la roca que es Cristo Jesús. El campo es el mundo. Cuando hablamos del mundo, países: África, Asia, Australia, América del Norte, América del Sur, Europa, las islas del mar, todos estos son vistos por Dios como un gran campo de cosecha. Mientras Dios mira el campo de cosecha del mundo, Él también ve una gran necesidad. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Mateo 9:37. Dios ve una gran cosecha espiritual, pronto para ser cosechada, escogida, pero hay pocos obreros. Hay pocos hombres y mujeres que quieren entrar al trabajo. Después usted va a aprender de cómo podemos cosechar con efectividad. Necesitamos obreros. Dios está buscando obreros dispuestos. ¿Quién quiere pagar el precio en la obra del Señor? Yo he conocido personas que dicen: pastor, en cuanto yo agarre mis documentos legales, yo voy a predicar el evangelio. Y lo agarran y ya no lo vuelves a ver. Ya no quieren buscar del Señor.
El mundo, la palabra, necesita el mundo, el evangelio. El mundo se está perdiendo. Todo lo que está pasando a nivel mundial. Es importante que nosotros, los hombres y mujeres de Dios, busquemos, compartamos el mensaje a manera de plan, el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una sola cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos, las que están en la tierra. El plan de salvar al mundo, el plan de salvar al pecador. Y esto lo podemos hacer a través de Jesucristo. Hechos 4:12 dice: ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en la cual podemos ser salvos. El Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga, todo lo que hace, prosperará. La gente necesita la bendición de Dios. La gente necesita la prosperidad de Dios. Entonces, el Señor está llamando a hombres y mujeres para que vayan a las naciones, al mundo, y puedan llevar el mensaje del evangelio, el mensaje del Señor. ¿Sabe? Pronto se acerca la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Pronto se acerca. El tiempo se está cumpliendo. El tiempo. Va a llegar un momento que ya no va a haber tiempo. Ya no va a haber más tiempo. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando cómo matar, cómo devorar. Él sabe que le queda corto tiempo. Por eso él anda buscando de 1000 formas. ¿Sabe? Cuando la palabra del Señor es sembrada, pueden suceder 3 cosas. Satanás puede robar la palabra de Dios inmediatamente. Si nos enojamos y entramos a ira cuando Satanás traiga tribulación y persecución. La palabra puede ser ahogada por afanes de esta vida, el engaño de las riquezas, o por los deseos pecaminosos. O se puede permitir que la palabra tome raíz, se fortalezca y crezca. Satanás sabe que si permite que la revelación de la palabra de Dios permanezca en nuestros corazones, por esa misma palabra, él puede ser derrotado. Satanás puede ser derribado, puede retroceder de sus planes malévolos. Si bien, porque Satanás tiene muchos planes y estrategias para traer derrota a las vidas de las personas, su prioridad número 1, Satanás, es siempre robar la revelación, es siempre robar la palabra de Dios. Su prioridad número 1. Jesús dijo que Satanás siempre viene cuando los discípulos oyen la palabra. En Marcos capítulo 4, verso 15 dice: estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró sus corazones. Yo estoy seguro que Dios, una vez más, ha hablado a tu corazón. Sé fiel hasta la muerte, mantente firme. Dios te llamó con propósitos del reino, con propósitos eternos, para que predicases el evangelio, para que predicases la palabra. Dios te llamó, Dios te está capacitando y Dios te va a ungir. Dios te está llamando, no el hombre, es Dios. Vendrá tribulación. Jesús nos advirtió, vendrá persecución y se va a levantar por causa de la palabra. Es necesario, sí es necesario. Es necesario. Porque dice la palabra del Señor en Marcos 4:17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mantente firme, sé fiel. Tantas personas vienen a las iglesias, van a las congregaciones, y mientras se está predicando el mensaje, su mente está bajando, viajando
a millones de kilómetros fuera del planeta. Están pensando en otras cosas, que no es precisamente en el mensaje. Apenas escuchan un poco del mensaje, y estos son los que no tienen raíz. Estos son los que divagan. Cuando Jesús termina de enseñar, él y los discípulos salieron de la barca, pero Jesús quedó dormido en la popa. Entonces Satanás vino con los afanes de esta vida. En Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, de tal manera que echaba grandes olas, que ya se estaban ahogando o anegaban. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que nosotros perezcamos? Levantándose, él reprendió al viento y dijo al mar, calla y mudece. Paró el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, espantados, como que no tienes fe? Entonces temieron con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Qué poderosa enseñanza! La palabra del Señor, mientras más estudiamos la palabra de Dios, más revelación, más entendimiento, más poder, más unción. Esa tormenta que había aparecido fue una de las tribulaciones o persecuciones que Jesús había dicho que Satanás traería tan pronto la palabra fuera sembrada. La relación de los discípulos se ofendieron. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se ofendieron porque Jesús se encontraba dormido y no estaba asustado como ellos. Y lo acusaron de no preocuparse por ellos. Satanás siempre va a traer tribulación, persecución contra muchos, contra la iglesia, con la intención de robar la palabra de Dios. Tenemos dos opciones. Podemos agradecer a Dios por advertirnos para que no ignoremos los esquemas, las estrategias de Satanás, y entonces podamos reprenderlo. O dos, o podemos ofendernos, perder nuestro gozo, y por lo tanto dejar que Satanás nos robe la revelación de la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. Muy a menudo vendrán las tribulaciones, las persecuciones vienen, y muchas veces la gente empieza a murmurar y a culpar a Dios. Imagínate, maestro, ¿no te importa que vayamos a ahogarnos, a morirnos? Dios, ¿no te importa que mis hijos se pierdan? ¿Cuánta gente reclama? ¿No te importa que mi esposo se está muriendo de alguna enfermedad o mi esposa? ¿No te importa que estoy en deudas? O mucha gente le dice a Dios, ¿por qué permites que me ofendes? Cuando nos permitimos ofendernos y culpamos a Dios por las tormentas de nuestras vidas, estamos permitiéndole a Satanás que nos robe la salvación, la semilla preciosa de la palabra de Dios. En lugar de ofendernos, cuando las tormentas de la vida vienen contra nuestra barca, debemos levantarnos contra el diablo y hablar valientemente la palabra de Dios con fe. Jesús hizo lo mismo, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y hizo grande bonanza. Jesús se levantó y le dio orden al viento y le dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Debemos de tomarla. Debemos de ejercer la palabra de Dios con la autoridad que Jesús nos delegó. Y con esa autoridad tenemos que evangelizar al mundo entero. Evangelizar a las naciones. Llevar el mensaje de la palabra del Señor. Dios te está llamando a que prediques el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Discipúlalos, bautízalos y enséñales que guarden todas estas cosas. Y dice el Señor, yo estaré con ellos hasta el fin del mundo. La mayor parte de las personas, cuando están en alguna prueba, en alguna lucha, corren a buscar
soluciones humanas, pero debemos de creerle a Dios y tener fe, porque nuestro Señor siempre nos va a ayudar. Jesús nunca te va a fallar, Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar. En Marcos capítulo 4, verso 40, después Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Mantente firme, ten fe, sé fiel hasta la muerte, y Él te va a dar la corona de la vida. Sé fiel al Señor. En el año 2014, yo fui para México, iba rumbo hacia Veracruz a predicar el Evangelio. Pasé a la migración para sacar permisos de las cosas que llevaba, me lo dieron, pero la migración mexicana, saliendo ya en la última puerta, me paró la migración. Me quitaron todas mis cosas, me metieron a la cárcel, me llevaron mi automóvil, lo encerraron. Yo, para salir de la cárcel, tenía que pagar mucha cantidad. Tenía que pagar una multa por las libras de cosas que llevaba: ropa, comida, Biblias. Pagué mi salida, pagué la multa, pagué el auto para salir. Y hablo con Dios: ¿qué es lo que voy a hacer? Le hablo a mi esposa, digo: ¿qué hacemos? Para mí era una buena excusa regresarme. Y oramos a Dios y sentimos del Señor: dale. Y continué, llegando a Monterrey, para agarrar ya para el otro estado. En la carretera de Paga, antes de entrar, fui detenido por una camioneta con 4 hombres encapuchados. Me bajaron a los golpes, balacearon mi camioneta, me rompieron mi estómago, me cubrieron mi cabeza con la camisa para darme el último tiro. Y el Señor me trajo una revelación de las palabras de Gálatas 2:20, porque el hombre me decía: prepárate porque vas a morir. Le dije: yo ya estoy muerto. Y compartí el mensaje del Evangelio: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Solamente le sirvo al Señor. Y cuando miré en aquella capucha, el hombre agarró la orilla donde salen los ojos y se limpiaba sus ojos con sus lágrimas. El hombre hizo que aquellas otras personas regresaran a mi camioneta y le puso un papel y me dijo: vete y haz lo que tengas que hacer para tu Dios. Eso es lo que hace Dios. Sé fiel y Él te dará la corona de la vida. Mantente firme. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Solamente comparte el Evangelio. No temas, no desmayes, porque el Señor está contigo. Él pelea por ti. Tú solamente ocúpate de la obra del Señor y Él se va a ocupar de ti. Solamente preocúpate por hacer la voluntad de Dios y Él se va a preocupar por tus necesidades. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana por permitirme compartir, Señor, la visión tuya de predicar el Evangelio, de ganar almas para tu reino. Señor, activa la fe de mis hermanos y hermanas, hombres y mujeres con deseo de llevar tu palabra a todo el mundo. En el nombre de Jesús declaramos que tú vas a levantar obreros, ya que la mies es mucha y los obreros son pocos. Padre, envía obreros a tu mies, envía obreros a tus mies. Señor, declaramos que se expande el reino del Evangelio a nivel mundial. Gracias por esta plataforma de Radio Luz. Gracias por las plataformas que se han abierto a nivel mundial. Señor, gracias porque hoy en día podemos predicar el Evangelio a todo el mundo. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mi hermano. Hoy a las 7:30 de la noche tenemos nuestro servicio de oración e intercesión. Queremos de que usted se dé la oportunidad, el privilegio. Estamos en el 1007 West Digmar, Iglesia Piedra Viva. Bendiciones, hasta la próxima. ¿Dónde está el pueblo libre? Espera
Esperamos que el mensaje de este día se haya quedado guardado en tu corazón y pueda aplicarlo en su diario vivir. Recuerde que usted nació con el propósito de ser feliz. Escúchanos el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Saúl Ramírez de la iglesia Piedra Viva. Estás escuchando Radio